¿La salud mental siempre se ve igual o puede cambiar según la etapa en la que estás en tu vida? Cambia todo el tiempo, cambia todo el tiempo y creo que la acabas de dar al punto del por qué tendríamos que aceptar que la vida cambie. Si hoy estás decidiendo esto, mañana puedes decidir otra cosa. Claro. Tienes ese poder, tienes el poder de pensar diferente y decidir mañana otra cosa. Entonces, si tú hoy estás llevando una vida a la que te llevaron tus decisiones y ya no quieres esa vida, puedes cambiar de opinión y decidir otra cosa. Y eso va a llevar tu salud mental a otro lugar, que a lo mejor las cosas que te molestaban antes y te estaban volviendo loco, literalmente, ya no te van a molestar porque estás en otro lugar. Estás viviendo otras situaciones y esas mismas cosas ya no te molestan porque estás en otro entorno. Entonces, realmente entender que nuestra salud mental depende de las decisiones que tomamos. Lo sano es que sea diferente. Y lo que te enseñaron que debías permitir tiene que ver con la forma en la que te ven las demás personas y la forma en la que te aman las demás personas, que es lo que decíamos ahorita. Entonces, el de verdad sacar tu mente de ahí y decir, aunque yo ponga un límite, tengo derecho a ser amado, tengo derecho a ser respetado y tengo derecho a decir que no, güey. O sea, si no quiero esto, no lo voy a hacer y tienes tú el derecho de no quererme, pero tengo el derecho también de decirte que no e incluso de seguirte queriendo y de decirte que no. El que yo te diga que no no significa que no te quiero. Chicos, bienvenidos a Según Quién Podcast. Hola, chicos, bienvenidos a otro episodio de Según Quién Podcast. Yo soy Tati de Medellín, Colombia. Y yo soy Eli de Manzanillo, Cuba. Y andamos súper contentas porque nuevamente estamos en este espacio tan maravilloso. Y bueno, y aparte de eso tenemos un tema que la verdad hace que nos apasiona mucho a ti y a mí, mi amor, ¿verdad? Así es, mi amor. Bueno, así que hoy vamos como en el reel que puse, que compartí ayer en la historia. No venimos al loquero, para allá va. Exacto. Hoy vamos a estar hablando de salud mental. Y bueno, sé que es un tema que, no sé, a mí me cambió la vida, pues para ser súper honestas acá. Y tenemos una invitada súper especial, nuestra queridísima amiga Becky Zamora. Entonces, nada, queremos tener una conversación súper real, súper genuina acerca de un tema que nos toca a todos y que lastimosamente carga con tantos tabús y tanto peso que inclusive me sorprende que en el 2025 todavía escuchemos estas respuestas del por qué la gente no quiere ir a terapia. Pero primero que todo, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo llegas hoy? Feliz, estoy feliz, encantada de estar aquí de nuevo, encantada de compartir con ustedes siempre y de tocar estos temas que a mí me apasionan. O sea, a mí me háblame de psicología y salud mental y yo feliz de la vida. Estoy encantada de compartirlo. Y antes de empezar, que yo venía en el carro y le estaba preguntando a Eli, yo, ¿cómo fue o de dónde nació tu deseo de ejercer esta carrera tan linda? Me encanta esa pregunta, tengo que decirte algo, somos 6 psicólogos en mi familia. Yo quiero, no quieren adoptar por ahí, pero me encanta. Entonces, creo que la respuesta sería, viene de la locura de la familia, tal vez. O sea, Okay, sí. alguien tenía que empezar a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, la primera es una de mis tías, que es la que yo más admiro y amo, que ustedes conocieron, mi tía Elisa. Ella es la primer psicóloga de la familia. Después de ella sigo yo, en ese orden. Luego su hijo, luego mi hijo, y luego otro de mis tíos se casó con otra psicóloga. Entonces, terminamos siendo... la última es la nuera de ella, son 6 psicólogos en la familia. Wow, ya qué interesante. Imagínate agregados. los temas de conversación en esa familia, uno analizándose unos a otros. Todo el tiempo. Por favor, nos invitas a Navidad. Por supuesto, primera fila. Y esto es de primera fila, porque entonces todos estamos conscientes de nuestros propios problemas de salud mental. Claro. Y del de al lado, por supuesto, también. Entonces todos tenemos mucho de qué comentar acerca de eso. No, yo me imagino. Siempre. Que debe ser una dinámica muy chévere. Ya. Pero muy chévere saber que, o sea, que eso viene de familia y que tengan, o sea, que como familia tengan tantos recursos y personas a quien llegarles con dudas. Muchos de nosotros no tenemos ese beneficio o esa, ¿cómo le diría yo? Esa bendición. Esa bendición, sí. Y la mayoría de nosotros cargamos es con estos tabús de el psicólogo, como lo sabemos, el clásico, el psicólogo es para la gente loca o vamos a la... ¿Cómo dices tú? Exacto, sí, a loquero. No, es que eso mismo fue de lo que dijo el reel que compartí ayer para esta cajita de preguntas, esta dinámica que quisimos hacer para el episodio de hoy. Entonces sucede y acontece que ustedes saben, aquí van a ver muchas de las respuestas de ustedes, así que estén esperando la suya por ahí. Me asombró que muchas personas sí se atrevieron a hacer preguntas que querían saber. Y sí. es esto mismo de que, bueno, si tú tuvieras la oportunidad
de tener una conversación con un terapeuta, con un psicólogo o alguien que fuera lo que tú le preguntarías. Sí. Y me asombró la cantidad de respuestas que recibimos. Te preguntas. Bueno, de respuestas. Bueno, de sí. respuestas Sí. que quisieran saber. Y una que resaltó mucho es cómo, cómo sabemos que tenemos la necesidad de buscar ayuda profesional o simplemente estamos pasando, como diríamos los colombianos, una mala racha. Ok. Esta pregunta es muy buena porque a veces nos acostumbramos tanto a vivir los ciclos conflictivos de nuestra vida que los normalizamos y dejamos de reconocer cuando realmente estamos en una necesidad de ir con un terapeuta. Entonces, sí hay reglas sobre eso. Cuando en tu vida las cosas no están marchando como tú esperarías, cuando la desilusión y la ansiedad empiezan a tomar lugar, cuando no te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta el momento y no estás en una apreciación completa de tu ser. Creo que entonces Sí. si partimos de ahí, todos. Todo, exacto. Lo que yo he Todos, dicho toda la todos. vida. Todos necesitamos terapia en Todos algún momento de necesitamos nuestras terapia. vidas. Ujú, claro, Sí. porque venimos con tantos constructos en nuestra mente que a veces no sabemos que esas son cosas que se pueden quitar, Sí. que pueden cambiar la forma de pensar para crear otra forma diferente que te va a hacer sentir mejor. Entonces, al no tener esa información, necesitas ir con alguien que te la pueda dar. Sí. A mí me pasó que cuando yo comencé a ir a terapia, a mí mi amiga me decía, no, pero ¿para qué tú vas a botar dinero Sí. en esto si lo que te va a decir tu terapeuta es lo mismo que te digo yo y sin cobrarte nada a cambio? O sea, Yeah. ¿qué responde uno en ese momento? Porque estás ahí, como que con el deseo de decir lo que tú tienes adentro, pero por no causar conflicto, que era mucho de lo que me pasaba a mí, yo me guardaba lo que, bueno, no, sí, te río, me echo a sonreír y pues Paso yo voy, la página. paso la página. Yo creo que muchas personas, es más, lo estaba hablando con mi prima en estos días y yo le decía, ella empezó terapia hace poquito, algo que te lo juro que yo era brincando de la felicidad cuando realmente me contó que lo hizo no por terapia familiar o terapia de pareja, sino porque ella realmente sintió la necesidad de entrar en terapia. Y yo le decía como, ¿por qué por tanto tiempo que yo te decía, ve a terapia, qué era lo que te impedía ir a terapia? Y lo primero que me dijo era la parte económica. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo tú, como terapeuta, que es muy complejo en este momento, pero cómo tú ayudas a la persona a entender que va más allá de la economía? O sea, esto es algo tan fundamental para el ser. Ya. Ayúdanos en ese. Creo que en es ese- algo muy importante de entender cuando puedes entender la afectación que tiene el no hacerlo. Una persona con ansiedad y una persona con depresión, una persona con un trastorno de personalidad, no puede efectuar un trabajo que pueda permanecer en su vida y que le pueda rendir a tener planes concretos en su vida. Entonces, cuando puedes medir esto en el valor de mis relaciones se están viendo afectadas, mi trabajo se está viendo afectado, mi salud se está viendo afectada, y haces la suma de, oye, perdí tanto, digamos financieramente, Sí. invertí tanto en esta relación financieramente, tiempo, emociones, respeto, todo, y lo perdí. Invertí en mi educación universitaria y ahora no puedo ejecutar un trabajo porque cada vez que entro a este lugar me da un ataque de ansiedad y me pongo súper mal y no puedo concretar el trabajo que tengo. Entonces, cuando empiezas a valorar lo que estás perdiendo, es cuando dices tú, ok, tal vez sí debería invertir en 3 sesiones, que es el promedio que yo le doy a mis pacientes, 3 sesiones para que puedas definir si esto lo puedes solucionar con las herramientas que tienes o con las que vamos a aprender, o tú tienes la capacidad, ya que lo asimilaste y lo entendiste, poder continuar el camino tú solo. Pero si inviertes en 3 sesiones, puedes cambiar el resto de tu vida para siempre. A mí me sorprende mucho esa respuesta que me la han hecho varias personas, o sea, amigas y gente cercana, cuando yo inicialmente empecé terapia y me decían, incluyendo a mi mamá, mami te amo, que me decía, es que, Tati, pero es que usted está botando su plata, y yo decía, a ver, si tú tienes plata para hacerte las uñas, el pelo, si tú tienes plata para salir un fin de semana y rumbearte $300, no me vengas a decir a mí que no tienes plata para invertir en tu salud mental, que es lo que digo yo, la fundación de todo. O sea, si tú no estás estable emocionalmente, psicológicamente, ¿cómo vamos a construir en esa base? Eso me vuela a mí la cabeza. Amor, imagínate que apenas el 25% de las personas que nos ven actualmente están suscritas al canal. No te creo. ¿Cómo va a ser, mi amor? No Sí. puede ser. Amor, mira, sí.
Caballero, sí. Usted vaya ahora mismo, mi amor, y la manera que usted va a tener para ayudarnos a nosotros gratuitamente es ir y suscribirse. Chicos, sí, nuevamente mil gracias por el apoyo que nos están dando viendo este episodio, pero nos podrían colaborar aún mucho más suscribiéndose al canal, compartiendo algún tema que haya visto en alguno de los episodios anteriormente que le pueda ayudar a un amigo, familia o simplemente le pareció muy divertido, compártanos. Así que chicos, no los molestamos más, sigan con el episodio. La buena. Así mismo, regresamos. Digo que es mucho las creencias, es mucho el tabú con el que crecimos. Es que, bueno, si usted va al psicólogo es porque estás loco, porque hay algo mal contigo. Entonces, ¿cuáles son las creencias que tenemos que derrumbar a través de eso para dar ese primer paso? Porque es algo que tú dices, bueno, ya es, sí, es que es costoso también. Pero yo digo que esa es una de las excusas que tratamos de ponerle encima para realmente no querer lo que está sucediendo, querer ver lo que está sucediendo realmente con uno. Entonces es como que todas las excusas que le vamos poniendo encima de que, porque bueno, que si no hay tiempo, porque si es muy costoso, porque todo lo que le queramos poner. Y es también una de las preguntas que yo quería hacer es, ¿cómo uno encuentra al psicólogo correcto? ¿Cómo uno sabe que hace este matching, esta conexión con el psicólogo? Porque yo digo que esto también es muy importante, Sumamente importante, diría yo. la relación que uno tiene que tener. Es un tema bien importante de tratar porque muchas veces cuando no has ido nunca a terapia, lo primero que haces es pedir la recomendación de alguien más, you know? Y eso siento que es bueno porque es una buena forma de empezar, pero sí tienes que encontrar a alguien con quien tú te sientas a gusto. Entonces quizá la personalidad de la otra persona hizo match con ese psicólogo y contigo no. Quizá un psicólogo más gestal, muy abierto, más positivo, no te va a llevar al autoconocimiento ni a la corrección de hábitos que tienes que hacer. Entonces tienes que investigar. Sí se requiere un proceso de visitar 1, 2, 3, checar en redes ahorita que se puede tanto, investigar, oye, este estilo de psicólogo me gusta cómo habla esta persona, me gusta cómo se comunica o la información que da. Pero sí bien, obviamente nos llevan, en mi caso fueron 12 años de estudio. 12 años de estudio que incluyeron una maestría que te llevan a poder entender el caso de cualquier ser humano y tratarlo. Pero si no hay conexión con tu paciente, no le vas a sacar ni una palabra. Sí, fíjate que a mí me pasó, esto fue yo creo que hace por ahí unos más de 10 años. Uno de los primeros psicólogos que yo fui a ver era una psicóloga americana aquí. Y recuerdo que yo entraba y yo decía, bueno, pues esto es lo que significa ir a un psicólogo, ¿verdad? Lo clásico, tú entras a la oficina, te acuestas en el sillón, pero yo no sentía nada de conexión con la persona y se me dificultaba abrirme. Entonces yo decía, bueno, si yo realmente no me estoy abriendo, si realmente no siento que puedo ser vulnerable y realmente contarle mis problemas, entonces yo realmente estoy botando el dinero en este momento, porque no estoy gestionando lo que tengo que gestionar porque no me siento cómoda diciéndole, y aparte que era en inglés. Entonces yo creo que eso tenía un peso sumamente grande porque sentía que no me podía expresar lo suficientemente bien o lo que quisiera expresar a mi manera, ¿verdad? Porque aunque tú eres mexicana y yo soy colombiana, yo a ti te puedo decir cosas y tú me vas a entender. Y son culturas muy similares que de pronto un americano no pueda entender o me cueste más como darle el contexto de la situación para verlo desde poder guiarme. Entonces, de ahí fui a otra psicóloga, estuve con ella un tiempo, me sentía más cómoda porque era en español, pero aún así sentía que no estaba en el lugar donde sentía que debía estar. Terminé con esa psicóloga y busqué otra y ya con esta es con la que llevo ya muchísimos años y fue precisamente eso, investigar. Me metía en redes sociales, miraba y fíjate que con ella di por medio de un podcast. Wow. Por medio de un podcast de una amiga y me gustó la forma en que ella habló y la forma que pues como que explicó un tema y dije, wow, nunca lo había visto desde este punto de vista. Le escribí y la chica tenía meses de espera y yo dije, yo me espero la vida entera por usted, pero creo que también tiene que venir desde el lugar del deseo, o sea, el compromiso. Yo dije, bueno, si con uno no me funcionó, yo fácilmente hubiera dicho, no, ya la psicología no es nada, esto no me gusta, esto no sirve, esto no es para mí, yo no estoy loca. Y continuaba aferrada a al mismo tabú, ¿verdad? Pero creo que es importante darnos o hacernos responsables con ese compromiso
para realmente buscar nuestra psicóloga o psicólogo o nuestra área que nos pueda dar ese soporte. Yo te pregunto algo porque sé que lo viví por muchos años. ¿Cómo uno hace para manejar el autosabotaje? Porque a mí se me viene mucho como este síndrome del impostor y sé que mucha gente también le pasa, pero ¿cómo, cómo lo manejas tú? Por favor, Me ayúdanos. encanta. ¿Cómo tú le ayudas a tu paciente a A manejarlo? manejar el autosabotaje, ¿sabes Que qué? sé que es algo muy común. Es algo muy importante y es algo muy actual. Y creo que también tiene muchísimo que ver con la información, porque entonces no reconocemos cuando estamos efectuando un autosabotaje. Creemos que nos estamos defendiendo y que nos estamos protegiendo de algo, cuando realmente ya no es así. Entonces, la diferencia entre protegerte de no involucrarte en una situación que te va a ocasionar un conflicto más adelante y hacer un autosabotaje de algo nuevo que estás experimentando y que pudiera funcionar, es solamente la percepción que tenemos de lo que está pasando. Y la percepción lo dice todo. Yo estoy sintiendo que esta persona, por decirlo en las relaciones, Ujú. esta persona me está exigiendo mucho y me está llevando a lugares que yo no quiero descubrir de mí misma, lo que tú decías ahorita, Eli. Tú mismo ponerte ok, si yo doy un paso más aquí, voy a llegar a un punto que desconozco. ¿Qué es o cuál es el motivo principal del autosabotaje? El miedo. El miedo. El miedo a lo desconocido. Entonces, ¿cómo nos han hecho creer culturalmente que el miedo es algo que debe de detenerte? Sí. ¿Y crees que eso también tenga que ver algo, o sea, tenga que estar relacionado a algo como de que creemos que no lo merecemos? Creemos que no lo merecemos porque creemos que no merecemos lo que no conocemos. Porque yo creo que esto también va mucho con nuestra búsqueda ponte tú, de lo que estamos hablando, un psicólogo. Es como, vuelvo y repito, Ujú. uno mismo puede autosabotar, ¿cómo se dice? Sabotearse. Sabotearse Sabotear, ajá. en el sentido de que busco cualquier excusa para no ir al psicólogo. Ya, Eso también es una forma de autosabotaje, ¿verdad? completamente. ¿Y cómo rompemos con esos Ujú. patrones si realmente no estamos buscando ayuda profesional? Es imposible. Es imposible, porque Ujú. entonces sigues en la misma dinámica, incluso familiar, aunque te muevas de país, como lo hemos hablado mucho nosotras en muchas ocasiones, sigues trayendo tus costumbres y tus culturas porque lo viviste, es todo lo que conoces, entonces lo traes a este otro lugar. Y te mueves, y es como cuando te mueves de relación. Si no sanaste lo que te afectó en la relación anterior, lo llevas a la otra relación más el plus que te causó la otra relación, ¿no? Sí. Y ahí vas como la hormiguita cargando cosas que no te Sí, tocan. Vas acumulando. Y yo creo que eso Sí. pasa mucho en las relaciones. Bueno, a mí me pasó mucho en las relaciones Ya. que lo que no resolvía en una, ahí lo iba pasando en la otra. Y siempre buscaba la forma de echarle la culpa al Al de nuevo. afuera. O sea, la Claro. culpa es tuya, la culpa no es mía porque yo no me quería hacer responsable de Ya. de trabajar o de poner límites, de decir no, hasta aquí llegó y pues no es que no es que tú seas así, es simplemente que tú no quieres cambiar. Y Ya. tú y yo no estamos en la misma página. Entonces, pues estamos. ahí venía yo nuevamente a repetir lo que estabas haciendo en las relaciones anteriores. Ya. Mira, una pregunta que nos hizo una persona que me encantó es, ¿cómo sano una herida que nunca he contado? Wow. ¿Cómo sano una herida que nunca he contado? Que yo creo que Escríbela, sí, escribirla. escríbela. Ok. No la quieres contar o no estás listo para contarla, pero obviamente desde el momento, fíjate, hasta la forma en la que estás haciendo la pregunta, ¿cómo sano una herida que nunca he contado? Es una historia. Esa historia ya pasó, ya no está actual, ya no está en este momento. Entonces, escríbela y vela tú mismo desenredando. A ver, aquí me pasó esto sucedió así, esta es mi percepción, y vuélvelo a leer. Yo siempre recomiendo esta escritura constante de la historia que tú te estás contando, porque entonces también tenemos que ir a esa parte. Esta es la historia que yo me cuento. Ujú. Sí. Yo me conté que sufrí en este lugar, que pasé por esto, que cómo es una realidad diferente, cómo es una perspectiva diferente de esto que estoy leyendo. Claro que siempre voy a recomendar, compártelo, ¿Y tú cuéntalo. por qué crees que cueste tanto el hablarlo, incluso con alguien de confianza? Porque es difícil decirlo en voz alta. Todas las perspectivas que tenemos acerca de lo que la gente va a pensar de nosotros. Y el querer no desilusionar también a las personas. Seguimos teniendo esa conciencia de qué va a pensar.
Y más cuando es alguien de confianza, Eli, porque cuando es alguien de confianza que ya te conoce, en la área que te conoce, como te conoce, dices tú, y si le cuento esto, capaz que me derrumbo delante de esa persona. Como esa persona nunca se va a imaginar que yo pasé por esto, que lo permití, que lo viví, que lo hice. Ujú. Entonces, ahí es donde de verdad viene la diferencia. Me encanta que lo digas, de por qué necesitamos un terapeuta. ¿Por qué no puedes sentarte un café con una amiga y decirle, oye, pasó esto y esto y esto, y no esperar que no se afecte la amistad? Primero, porque la persona no tiene las herramientas Cierto para que gestionarlo. sí. Se va a afectar la amistad porque estás hablando con alguien que es una contadora, o sea, no sé, es estilista, es maestra, no es psicólogo. Entonces, Sí. parte de las clases que nosotros llevamos tienen que ver con despersonalizar lo que estás escuchando, ponerlo en el lugar de la teoría y llevar el proceso evolutivo de la situación. Eso es ciencia. Y alguien que no estudió eso no lo tiene. Total. Es que, y también puede llegar a ser muy, muy maluco, muy complejo dentro de la misma amistad, porque la mayoría de nuestros problemas va a ser o con familia, o con los esposos, o relaciones, o con los hijos, y ahí va la amiga, es que deje ese hijo de puta, que usted para qué se queda ahí. Entonces, vuelvo y digo, esta tal vez no va a ser la respuesta que un psicólogo te va a dar para ayudar a resolver el problema. Yo estoy dando yo desde un punto de que esto también me duele porque vos sos mi amiga. Entonces, si vos sos mi amiga, yo te voy a defender. Pero viene desde el amor, más no viene desde un punto de vista profesional que te puede guiar a cómo solucionar ese problema. Yo te voy a dar candela para que usted hable y se desahogue, pero no tenemos las herramientas para poder ayudarnos, ojalá. Creo que lo que podemos hacer como amigos es hablar con un profesional, Sí. busca ayuda. Me pasó con una amiga que yo le decía, busca ayuda, y a veces es lo mismo, es como que no, todavía no estoy lista o no tengo tiempo. Es una muy, muy, muy común que escucho lo del dinero y yo soy como, bueno, pero si vos no vas a sacar tiempo para ti, entonces, ¿quién, o sea, quién va a cuidar de ti si tú no te cuidas a ti misma? Es mi pregunta. Pero ¿cuáles han sido como para ti, los puntos fundamentales para una persona cuando entra en terapia en entender? O como compromiso, ¿qué es lo más, qué es lo que tú buscas que una persona realmente entienda y se comprometa cuando empieza un proceso contigo? Es bien valioso porque al final del día lo único que como terapeuta nos interesa es que te descubras a ti mismo, que te puedas desprender de todo lo que has aprendido, porque obviamente en el momento en que ya llegas es porque eso no te está funcionando. Entonces, cuando tú entras a un consultorio, lo primero que vamos a hacer es despersonalizar todo lo que aprendiste, a ver cómo te enseñaron esto. ¿Qué te dijeron que eran las relaciones? ¿Qué te dijeron que era la vida laboral? ¿Qué te dijeron que era el amor? ¿Qué te dijeron? Ok, ya tenemos lo que te dijeron. ¿Qué de esto funciona para ti hoy? Con la persona que tú eres ahora, ¿qué funciona para ti? No, pues esto no funciona, esto ya no está actual, esto no. Ok, ¿qué quieres hacer ahora? Entonces es muy importante para mí, desde mi lado profesional, el poder llevarlos al encuentro con ellos mismos. Y para eso tienes que destruir la persona que eres. Es que a veces me da a veces gracia porque me preguntan, es que voy al psicólogo para que me diga qué hacer. Y yo, el Ya. psicólogo no te va a Y decir lo qué menos que hacer. te hace el psicólogo es decirte que tienes que hacer. Te va a hacer 20.000 preguntas que usted se va a quedar así como con Dorito. ¿Ok, qué? ¿Qué dijo? O sea, Exacto. ¿y por qué tengo ahora que pensar esto cuando nunca lo había pensado? Pero ese es el ejercicio y esas son las preguntas que son correctas de hacer para destapar en ti mismo la curiosidad de por qué estoy haciendo esto entonces si no está funcionando para mí. Ahora, existe en el otro lado que también yo estoy muy de acuerdo porque hay gente que lo ocupa, que son los coach de vida. También. Entonces, ellos sí te van a decir qué hacer. Ok. Tú vas a llegar con una situación y vas a decir, oye, quiero llegar a este gol, yo no quiero aprender a relacionarme. Entonces, ok, vamos a trabajar sobre eso. Ahora te vas a levantar temprano, vas a salir a correr, vas a mejorar tu físico, vas a mejorar tu intelecto. Te voy a llevar a encaminarte para que puedas relacionarte mejor, te vas a comunicar mejor, te enseño skills de comunicación. Pero ahí es diferente. Claro. Es un coach que te va a decir exactamente qué hacer. Sí. Sí, sí. Y ya son metas de vida, más no es algo que estamos hablando desde la emoción. Transformar. Exacto. Sí. Es de transformar. Me encanta. Sí, Me y encanta. fíjate que quería preguntarte porque fue otra que no tiene nada que ver con el tema, pero me encantó A porque es ver. algo que ya lo habíamos hablado en el tema. Incluso hicimos un episodio con la mamá de Tati. Y de hecho, te enviamos el episodio para que lo vieras, pero me encantó que
ella pone, dice, ¿cómo superar que tu mamá no entienda que amas a una persona de tu mismo sexo? No tienes que superarlo. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que ella creció de una manera diferente, que en los conceptos que ella tiene eso no existe, no aplica, no es una realidad. Y tienes que aceptar que ella no tiene que aceptarlo. Solamente tú tienes que aceptar que ella no lo acepta. Exacto. Pues Es una realidad bien grande porque entonces tampoco te vas a detener porque tus papás no lo están entendiendo, no lo están aceptando. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo dejo de sufrir por esto? Entendiendo que ellos son diferentes. Sí, a mí me costó muchísimo y creo que lo hablamos en ese episodio porque yo decía, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo nada malo? ¿Pero Ujú. por qué si yo no, eh, o sea, si soy buena hija, si soy, o sea, trataba de buscar como dónde estaba el error del por qué ella no me aceptaba. Y creo que fue el tiempo y terapia que me ayudó a entender que yo no puedo presionar para que ella acepte algo que a mí me costó aceptar, uno. Y dos, que hay que darle tiempo al tiempo. O sea, y no porque suene muy cliché, sino de que el proceso de cada persona es diferente. Lo que sí te invito a que hagas es que tal vez busques terapia, que hables con alguien, que trabajes mucho en ti, para que el día de mañana que puedas tener un acercamiento con tu mamá, lo hagas desde un lugar de amor, de mucha empatía también, y que no te tomes nada de eso personal. O sea, al final del día tú vas a ser feliz con quien tú eres, amar no es un pecado, y te aseguro que con el tiempo, cuando ella te vea feliz con tu pareja, mamá es mamá. Y al Va a final del estar día lo feliz. que más quieres es que tú como hijo o hija estés bien. Pues, sí. al menos mi experiencia, mi experiencia, ¿no? Creo que ahí valdría la pena y me parece maravilloso que pues, lo puedas expresar desde este lugar Sí. de sí busca ayuda. O sea, una cosa es que tengas, no puedas, no sea necesario superarlo más que aceptarlo, pero el proceso de aceptación es complejo. Porque tiene que ver con tu infancia, con entonces esta persona que me trajo al mundo ahora me está rechazando, me estás diciendo que yo entonces tengo que aceptar que me rechace. No te rechaza a ti, rechaza tal vez lo que estás haciendo, que es una parte muy pequeña de tu vida, porque realmente la sexualidad es una parte muy pequeña de nuestra vida. No nos define completamente con quién tenemos sexo, somos un montón de cosas más. Y creo que desde ahí viene este lugar de poder entender todos los colores del arco iris como son, o sea, somos Total. todo esto. Con quién me acuesto es solo una parte de mi vida. Una persona heterosexual no la juzgan por con quién se acuesta. Aparte de eso, yo digo, bueno, lo que usted haga en la cama, mi amor, es lo que usted haga en la cama, usted Sí. no tiene por qué estar explicándoselo al No, mundo a entero. Una persona nadie. heterosexual no le, ay, ayer me acosté de tal manera. Sí, exacto. O No. sea, no. Entonces, el de verdad entender que se socialmente se amplificó y se creó un estigma acerca de eso que no tenía que haberse creado, también es parte de entender que nuestros padres fueron presas de esa información y que les vendieron cosas incorrectas acerca de lo que era la sexualidad. Entonces, eso es lo que están transmitiendo desde su responsabilidad como padres, ¿no? Pero no es así. Y yo digo que una vez, o sea, el cambio, yo vuelvo y lo digo, el cambio tiene que empezar por uno. O sea, si tú quieres ver resultados del otro lado, ¿qué estás haciendo tú para ver ese cambio? Porque siento que a veces cuando tú trabajas en ti, como que eso va a empezar a hacer un efecto dominó a las personas alrededor de uno, ya sea para bien o para mal, pero pues primordialmente uno siempre busca la parte positiva. Y lo digo que con los padres es tan lindo, tan lindo, porque al ver ellos el cambio en uno, al principio sí es súper, ¿qué está pasando acá? ¿Usted por qué está Claro, actuando es que así? es como ¿O por todo es lo qué? nuevo, y eso es lo que tú decías, que a todo el mundo le da miedo Lo 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 desconocido. 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 Pero Ya. una vez ya tú empieces como a formarte o ya estar como en este momento de paz, de tranquilidad en tu transformación, ellos van a aprender de ti. O sea, mi mamá se rehusó y se rehusaba a terapia. Ujú. O sea, tú no tienes una idea cuánto yo peleaba con ella. Le decía, mami, vaya para terapia, por favor. Vea, le mandaba psicólogos. Me decía, no, cuando yo esté lista. Pero fíjate que me lo decía, cuando yo esté lista, voy a ir. Ok. Que me parece muy lindo. Y ahora, años después, lo veo y digo, wow, ok. Yo era la que estaba tratando de forzar algo. Pero una vez ella empezó con su terapia y aunque no iba, tenía su terapia de vez en cuando con un psicólogo, pero Ujú. también buscaba ayuda en YouTube,
también he buscado ayuda en libros. Y yo digo, hay tantos recursos ahora en día. ¿Qué le puedes decir tú a las personas que tal vez económicamente no tienen la capacidad de buscar un psicólogo, pagar un psicólogo, porque sí pasa? ¿Qué otras formas pueden ellos buscar, así sea algún tipo de ayuda en medio de pronto un periodo de caos o algo que esté pasando en sus vidas? Agárrate un podcast, agárrate un libro, busca en YouTube. Creo que de las cosas más hermosas que es difícil aceptar, pero que nos dejó COVID, fue que nos llevó al autodescubrimiento y nos llevó al mantenernos encerrados. No nos quedó otra más que ver al lado de quién vivías y cómo eran las cosas que estaban pasando, que fue como que, hola, te estoy conociendo después de 20 años de vivir contigo, o sea, Sí. hello. Y eso nos permitió también que tuviéramos mucho acceso a mucha información, porque toda la gente desde sus casas empezó a compartir qué es esto. O sea, tengo años de vivir con esta persona y no la conocía. Es una realidad, entonces eso nos llevó también a conocernos nosotros. Hay un montón de información, simplemente si puedes descargar TikTok, hay mil psicólogos en TikTok. Si puedes tener un YouTube, hay mil psicólogos, pero busca psicólogos, Sí. y busca lo que te está sucediendo. Y si no sabes lo que te está sucediendo, pregúntale a ChatGPT. Siento También, esto. también. Sí, o sea, hay recursos, hay un montón, y esto no lo podíamos hablar hace 10 años. Totalmente. Hace 5 años no lo podíamos hablar todavía. Todavía la carrera, el tener el título de psicólogo era como la loquera. O sea, y hasta que no esté loca, pues entonces no tengo que ir. Y cuando alguien me diga loca, todavía yo voy a decidir si voy o no. Parte del cambio que yo como soñadora busco es que se pudiera implementar la educación de la salud mental en la escuela, como nos enseñan a sumar, a restar, a dividir, Amén. como nos enseñan los países, como 100%. que suceda un día y que te digan, oye, tus emociones te están haciendo estas jugadas, y están aquí para esto y sirven para esto y las puedes manejar de esta manera. Y entonces puedes contribuir desde el principio. Imagínate los niños teniendo ese conocimiento a los 6, 7, 8 años. Llegan a la adolescencia y son unos pro. La adolescencia les hace los mandados. Estoy en cambios, lo siento. O sea, Totalmente, todo el trabajo que nos ahorraríamos. Sí. claro. Pero mira qué chistoso. Por ejemplo, en mi colegio en Colombia, yo recuerdo que había una psicóloga. Pero, o sea, como que el concepto de la psicóloga, si tú ibas a terapia con una psicóloga, era como que algo tan trágico está pasando en tu vida. Si muere un padre, si muere alguien, es como que vaya al psicólogo. Pero no Sí. era algo más preventivo desde la educación, que yo estoy 100% contigo. Yo digo, si los niños de ahora en día tuvieran acceso a clases, a mí me dan clases de religión, me dan clases de, o sea, de danza folclórica, digo yo, ¿qué putas voy a hacer acá bailando el porro? Bueno, pues sí me entiendes, yo hubiera preferido... Llore, baile. Yo hubiera preferido que hubiera tenido acceso a un psicólogo, información que fuese, o sea, como me hubiera ayudado a formarme mucho mejor. Y no con estos golpes de la vida que son tan duros. Tan necesarios. Tan necesarios. Entonces, y me encanta lo que acabas de decir, es muy cierto. ¿Quiénes en la escuela tienen acceso al consejero? ¿Quiénes en la escuela tienen acceso al psicólogo? Los que se están portando mal. Lo que está Exacto. así. Es un castigo. Es un castigo, ¿Qué sí. te están metiendo en la cabeza desde que estás en la primaria? Que si te portas mal te van a mandar con Te el vamos- psicólogo sí. y le van a hablar a tus papás y le van a decir que te estás portando mal. Exacto. ¿Cómo demonios queremos que después lleguemos a la edad adulta y digamos, ay, sí, voy al psicólogo, me autocastigo? O sea, Sí, no. exacto. No, le pago Y encima menos. voy a pagar. Le pago menos. O sea, claro que no le voy a pagar si es un castigo. O sea, me espero hasta que esté loco. Esta cultura ya se nos implementó. Sí. Entonces, empezar a cambiar eso va a llevar un rato todavía. Va a Sí. llevar un rato. Bueno, pero entre más seamos las personas que estemos hablando de estos temas, entre Ya. más nos cuestionemos acerca de estos temas que son tan importantes, solo así vamos a llegar a que la gente empiece a abrir un poquito la mente y empiece a decir, ¿sabes qué? Sí. Ya. O inclusive a los niños desde chiquitos, yo a veces digo, hay trauma número 1. O sea, hay tantos traumas que pasan desde chiquitos que se forman que uno no es consciente hasta que ya uno va a terapia y uno dice, ¿en serio esto me trauma a mí? Exacto. O sea, No, fíjate que algo que yo llevé a terapia y fue muy curioso es que yo pensé que para mí toda la vida estuvo bien.
Pero resulta y sucede que cuando yo recuerdo, yo tenía un profesor que se llamaba Arsenio y todo, ya debe estar muerto. Ya lo enterró. Sí, no, pero era el profesor de matemáticas y era un señor muy, o sea, muy correcto. Sí. Y él una vez me dijo una frase para que tú veas hasta dónde puede influenciar o cambiar impactar algo en tu vida. Yo recuerdo que él una vez le estaba llamando la atención a uno de los muchachitos que más mal se portaba en el aula. Y a mí me toma como el ejemplo bueno. Y a saber si era conmigo, pero yo me lo creía hasta hace unos días. Sí, él le dice, tú porque cuando deberías de estar haciendo las cosas, deberías de callarte después que uno te regañan, como hace, en ese entonces a mí me decían Milagrito, que es mi segundo nombre, como hace Milagrito. Y yo dije, bueno, si yo me callo, si yo no digo nada, a mí me van a aplaudir. Y desde ese día a mí me decían algo, a mí me decían, Milagrito, siéntate ahí yo me sentaba, yo no decía nada, haz esto, ven, haz esto, y yo no decía ni ji, ni ja, ni preguntaba el por qué no, yo simplemente sabía que después de eso todo estaba bien. Trauma número 3. Iban a aplaudir. ¿Por qué? Porque yo no dije, y entonces ahí se me desarrolló este trauma de que yo no debo hablar, no porque me van a regañar, sino porque me van a aplaudir, entonces yo mejor me callo. Me callo. Y viene el de calladita te ves más bonita, que es súper Exacto, famoso sí. también. Y las niñas buenas son las que van al cielo, los niños malos. Y ya después empiezan a modificar. Me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, las niñas buenas van al cielo, pero las malas van a Cancún. O sea, Bueno, ya déjame tienes que elegir, ¿verdad? ¿Qué quieres ser? Pero seguimos poniéndole nombre y calificativo a las cosas normales de la vida. Entonces, condicionamos nuestra mente desde niños. Sí. Y entonces creemos que cuando alguien dijo que esto estaba mal a los 6, 7, 8 años, sigue estando mal a los 25, 26, a los 35. Y luego no te comunicas. Porque te dijeron que tenía que calladita, eras más bonita. Yo no, entonces yo pues prefiero ser bonita. Yo no, o sea, mejor me callo. Imagínate tú. Ay, Dios mío, es que por eso digo yo, este es un tema que a mí me apasiona tanto, porque yo soy una persona antes de terapia y una persona después de terapia. Como les venía contando desde que empezáramos el podcast, que estaba hablando con una amiga. Entonces me decía, Tatiana, es que yo sé que te gusta la fiesta, y yo, no voy a decir el nombre, casi se me sale. Amiga, yo no soy esa persona, yo fui esa persona, claro que sí, pero yo ya no soy esa persona. O sea, desde que yo empecé un proceso de terapia fue como un despertar. O sea, no te voy a decir que no me gusta la fiesta, claro que sí, me invitan de vez en cuando, pero es como... Me consta, iba a decir. Sí, me consta, sino que tengo pruebas. Tal vez uno no está tan consciente de sus decisiones, no está tan consciente de sus acciones, que a mí me cambió todas mis relaciones, absolutamente todas, que yo a veces me sorprendo, yo digo, wow, cuando antes estaba en la posición, ponte tú, de buscar tal vez esa amiga, que era mi psicóloga, ¿verdad? Todos tenemos una, donde uno confiaba y le buscaba como ese, no sé, jalada de oreja o cualquier cosa, y yo ahora digo, pues yo no necesito buscar eso, yo tengo mis herramientas y en el momento de que vuelva a necesitar, sé dónde ir. O sea, como que ya no busco esos recursos donde sé que no los voy a encontrar, ahí no es. O sea, ahí voy a encontrar tal vez otras cosas, pero no es ahí donde voy a encontrar las respuestas. Y qué bonito entender eso. Qué bonito saber que son dos cosas completamente diferentes. Sí. Mis amigas son mis amigas, donde voy a chismear, donde voy a hablar, donde vamos a rajar de todo el mundo. Mentiras. Donde vamos a conversar. También me consta. Sí, es cierto. Y pues obviamente cuando pasa algo súper trágico, recuerdo hace 1 año, 2 años que Paco lo operaron. 2. Bueno, Paco, y yo entré en un estado donde yo estaba... que Becky dirá, es que normalmente Tati entra en un estado... No, y yo qué hice, yo llamé a mi psicólogo y yo, pero necesito hablar contigo, porque me estoy yendo a la fantasía. O sea, no estoy en mi realidad, no estoy siendo consciente de lo que está pasando ahorita, sino que estoy dejando que mis pensamientos me están llevando a un punto donde yo me voy a enloquecer. Yo ya estaba enterrando a Paco, imagínate. Ya. Que, vuelvo y digo, a veces
pues yo le digo a la amiga, tal vez la amiga me diga, sí, venga, le hacemos un velorio, quémelo y brinque 7 veces. Venga 5 veces, sáquelo de la Sácalo de la basura, basura. sáquelo de la basura, Exacto. brínquelo. No te estamos hablando, ya sabes quién. No, Entonces, no. sí, sí digo que es sumamente Sí. importante y no sé. Sí. Acabas de decir una realidad bien grande, Eli. El saber cuál es la fantasía y cuál es la realidad. El saber que puedes vivir en un estado de inconsciencia, creo que lo hablamos hace poco también, y que existe un estado de conciencia. Y eso nadie te lo va a decir de tu círculo actual porque no te lo han dicho. Hasta el día de hoy no te lo han dicho. ¿Por qué? Porque no lo saben tampoco. Entonces, si este círculo que tú tienes, trabajo, amigos, familia, no te han dicho que estás viviendo en una irrealidad, entonces no es ahí donde vas a encontrar esa información. Tienes que ir al terapeuta. Tú tranquilamente sabías que tenías que recurrir a Vero porque ya habías pasado por ahí. Correcto. Entonces, ¿cómo tú dices? Y literal lo acabas de explicar. Estoy yéndome hacia una fantasía. ¿Cómo me voy a regresar a mi realidad consciente? Y ya te dice, bueno, acuérdate que hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Sí. Pero si nunca tienes esa información, nunca sabes que estás viviendo una vida paralela a la que deberías vivir. Yo hubiera seguido allá. Ya. Hubiera seguido allá y como te digo, tal vez me hubiera echado, o sea, hubiera sido, el impacto hubiera sido mucho más caótico y loco de lo que pasó después de esa conversación y esa sesión de terapia. Me calmó, me centró, me ayudó a volver a la realidad y a tomar decisiones desde hoy, en este instante, lo que está pasando. Y ese ejercicio para mí me pareció transformador y trato de utilizarlo mucho, pero vuelvo y repito, ¿de dónde uno va a sacar este tipo de herramientas si no las buscamos afuera? Los amigos son maravillosos, la familia es muy maravillosa, pero no es nuestro, no debería ser nuestro punto para ir a buscar Es que esto. yo digo, es que los amigos te sirven como esa red de contención que uno necesita, Ya. pero no saben lo que un terapeuta te puede hacer entender o hacerte conocer de ti mismo, que al final no es que te va a decir lo que tienes que hacer o no, sino que te va a ayudar a hacer las preguntas correctas para que tú te conozcas. Y pues bueno, ahí es donde quedamos. Yo tengo otra A preguntita ver. que creo que estás hablando de todo esto que ha pasado antes y después de terapias, al menos desde mi experiencia. ¿La salud mental siempre se ve igual o puede cambiar según la etapa en la que estás en tu vida? Cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. Y creo que la casa da al punto del por qué tendríamos que aceptar que la vida cambie. Una de las veces que yo he visto la cara más impresionante de uno de mis pacientes, de que literal vi el mandibular caerse cuando le dije yo, ¿y no has pensado que puedes cambiar de opinión? Si hoy estás decidiendo esto, mañana puedes decidir otra cosa. Claro. Tienes ese poder. Tienes el poder de pensar diferente y decidir mañana otra cosa. Entonces, si tú hoy estás llevando una vida a la que te llevaron tus decisiones y ya no quieres esa vida, puedes cambiar de opinión y decidir otra cosa. Y eso va a llevar tu salud mental a otro lugar. Que a lo mejor las cosas que te molestaban antes y te estaban volviendo loco, literalmente, ya no te van a molestar porque estás en otro lugar. Estás viviendo otras situaciones y esas mismas cosas ya no te molestan porque estás en otro entorno. Entonces, realmente entender que nuestra salud mental depende de las decisiones que tomamos. Lo sano es que sea diferente. Lo sano es que puedas decir, oye, esto que me causaba tristeza antes, ahorita estoy en paz con eso. Eso que me enojaba tanto antes, se me escurre ahorita, estoy en paz con eso. O esto, volviendo a los límites, esto que antes yo permitía, ahora soy firme, me enojo y no lo permito. Bueno, claro, la salud mental Y eso tiene ayuda mucho, muchísimo. muchos matices. Es verdad. Qué Ujú. interesante y muy, muy importante hacérselo saber a la gente porque a veces nos quedamos como que, especialmente en los límites. Creo que esto fue algo que aprendí con Vero, que inicialmente yo decía, bueno, si pongo un límite, entonces ya es el límite y tengo que estar súper estricta con ese límite. Decía, no, Tati, usted puede ser flexible. Y yo, ok, la flexibilidad me gusta. Sí. Seamos flexibles. Pero inicialmente tenía que ser tan rígida con esos límites para yo. Es que no es por las otras personas, era por mí. Yo necesitaba poner esos límites tan firmes y tan rígidos porque yo necesitaba ser consciente y no ser flexible porque si no volvía a los mismos patrones. Pero creo que los límites fueron las cosas más duras que me tocó a mí aprender en terapia y las cosas más maravillosas que me cambiaron la vida. Uf.
Hermoso, hermoso, porque tienen que ver con muchas cosas. Tiene que ver con lo que te enseñaron que deberías permitir y lo que te enseñaron que no. Y lo que te enseñaron que deberías permitir tiene que ver con la forma en la que te ven las demás personas y la forma en la que te aman las demás personas, que es lo que decíamos ahorita. Entonces, el de verdad sacar tu mente de ahí y decir, aunque yo ponga un límite, tengo derecho a ser amado, tengo derecho a ser respetado y tengo derecho a decir que no, güey. O sea, si no quiero esto, no lo voy a hacer y tienes tú el derecho de no quererme. Pero tengo el derecho también de decirte que no, e incluso de seguirte queriendo y de decirte que no. El que yo te diga que no significa que no te quiero. Sí. Solamente te estoy diciendo que no. Totalmente, y hacer las paces con eso, como que no sentir culpa por tomar la decisión que sea que estés tomando en el momento. Y ahorita que estabas mencionando que viste la reacción de tu paciente, me encantaría preguntarte si hay algo que en consulta te haya marcado profundamente o que tú dijeras, esto el mundo tiene que saberlo. Un montón de cosas. Bueno, pues, qué bueno, ya, un montón de comentando. cosas. Ese va a ser el libro número 2. Ese va a ser el número 2. Pero creo que, bueno, he tenido una diversidad tremenda de pacientes, pero creo que la irrealidad que no, de lo que volvemos, que las historias que nosotros mismos nos contamos. Y en este tema sí quiero tocar la homosexualidad como algo que cuando quieres que lo acepten los demás, primero tienes que aceptarlo tú. Entonces, tener gente enfrente de mí que claramente yo puedo ver, hablar 2 palabras y saber, ¿eres gay? Perfecto, o sea, lo eres. Y que me digan, es que nadie sabe. Ujú. Y yo, mi vida, ¿tienes espejo? O sea, ya no hablemos del psicólogo, ¿tienes espejo? O sea, ¿de verdad te puedes tú ver y creer que te están viendo diferente? Eres tú y es hermoso ser tú. Y es tan hermoso ser tú y estás tan orgulloso de ti mismo que lo transmites y es inevitable que la gente lo podamos percibir. Entonces sí me confrontó muchísimo las historias que nos contamos, la máscara que nos ponemos y cómo creemos que la demás gente se las cree. Sí. Es que yo creo que eso es lo que nos da ese escudito de protegernos ante todo, porque sí, o sea, y bueno, la Sí, no es homosexualidad fácil. sí es muy compleja de dar ese paso. O nos Que han tenido sus luchas, Sí. claro, y que tiene Sí. que ver con las cosas que les explicaron en su casa que tenían que ser difíciles de hacer. Pero cuando ya logras desconectar y crear tu propia idea, dices tú, bueno, soy dueño de mi sexualidad. Y esto no me define para el resto de mis acciones, de toda la gama que tiene que ver, las cosas que tienen que estar bien en mi vida. Yo tampoco voy a permitir que alguien más venga y me defina por eso. Me Esto, encanta. con quién me acuesto yo, no es tu asunto. Exactamente. Amén. No es tu asunto. Con eso, amén. That's it. Yeah. Bueno, y algo que tú misma como terapeuta necesitas recordarte seguido o constante y bastante. Sí, porque hay muchas veces que tú dices, bueno, yo me pregunto, y mi terapeuta también lo dice mucho, como de que, ¿quién sostiene o sea, a quién cuida de la gente? ¿A Yo quién digo, lo bueno, sostiene? sí, Sí. porque llegan a ti unas personas con un montón de problemas, después, ¿cómo tú haces para drenar toda esa información, para cuidar de ti, para darle a tu cuerpo lo que necesita? Nosotros llevamos casi un año completo, o sea, en la carrera, de los 5 años primeros que llevamos de carrera, uno completo tiene que ver con todas las formas de drenaje, por decirlo de alguna forma, que tenemos que ejecutar para recibir la información y no personalizarla. Pero claro que necesitamos terapia. Yo tengo mi terapeuta desde hace 12 años. La misma a la que veo cada semana, los martes a las 6 de la mañana, porque es la única hora a la que yo puedo estar segura que puedo estar completamente antes de que amanezca todo el mundo, Claro. está ahí. Y eso es un acuerdo que tenemos ella y yo de siempre, llueva, truene o relampaguee, es ahí. Entonces, cada semana, y a veces ni siquiera hablo de mis casos, también tengo otra persona con la que hago revisión de casos, pero ni siquiera hablo de mis casos ni de cómo me afectan a mí, sino de, güey, mañana, o sea, mañana sucede esto con mi familia y vamos a estar conscientes de esto y vamos a disfrutarlo y este es mi logro. Hoy precisamente encontré otro reel hablando acerca de eso y es una realidad. Los psicólogos necesitamos psicólogos. Sí. Entonces, aparte de que tenemos las herramientas para hacerlo normalmente, mucho escribimos, mucho hacemos ejercicio, mucho meditamos, mucho drenas, mucho hablas, mucho hablamos también. Sí. Ya, pero también tenemos que tener con quién, oye, sentí esto. O sea, ¿por qué cuando este paciente vino y me contó esto que a mí, por qué me removió esto? Y ya nada más la veo que le hace. Y uno se pregunta, ¿qué es? Lo que se siente estar del otro lado. Tres sesiones de hablar de esto. O sea, ¿por qué dije? Ya, y hay cosas que no quieres decir, pero obviamente tienes que decir. Se te sale. Se te Me nota, la gente te encanta, conoce. pero me encanta que lo humanices tanto porque es verdad. Sí. Yo escuchaba
y siempre me surgió la curiosidad, pero a la vez también como que rico, si un psicólogo también busca terapia, o sea, Ujú. quiero que lo vean desde este punto, todos necesitamos terapia, Ya. no por cosas negativas, sino creo que es algo muy, muy positivo como seres humanos de tener esa forma de drenar, de hablar, de exponernos, de crecer, de entender, de todo, Ujú. que el hecho de que tú seas terapeuta no significa que no hagas terapia. Me Ah, encanta que lo digas, me encanta, me sí, fascina. es necesario. Y es necesario también que la gente pueda entender que seguimos siendo seres humanos y que sigues luchando con estas cosas y que lo que menos vas a encontrar en un psicólogo es perfección, porque al final del día somos los más condescendientes con nosotros mismos también. O sea, como que, pues depende. O sea, o sea, sí me pasé 2 copas más, pero depende. O sea, estábamos pasándola rico Claro. entonces no me voy a juzgar por eso. Entonces aplicamos muchas de las cosas que queremos que la gente entienda, pues no las aplicamos para nosotros, Sí. claro. Es como el doctor que se cura él solo. O sea, el doctor le da una gripa, él sabe perfectamente cómo curarse. Es El verdad. doctor le da un cáncer, también sabe perfectamente cómo curarse. Pero Sí. él también sabe identificar cuándo es gripa y cuándo es cáncer. Claro. Entonces, con los Claro. psicólogos es lo mismo. Yo sé cuándo solo fue pasó, ok, esto ya lo traigo vuelta y vuelta y vuelta, tengo que manejarlo diferente. Entonces, sí es el acudir al especialista tiene muchísimo sentido cuando no estás sabiendo cómo hacerlo y la forma que lo has hecho no te ha funcionado. Me encantó más que digas esto porque muchas personas tratan de buscar esa autoayuda en la casa Ujú. y al final del día es como, mis amores, si tenemos los recursos, si tenemos la disponibilidad para otras cosas de nuestras vidas, que son cosas materiales o cosas que no son importantes o tal vez no aportan, tal vez las uñas sean importantes para ti, el pelo sea importante para ti. No te estoy diciendo que te dejes de hacer tus cositas, pero que sepamos ponerle prioridad a algo que sí es prioridad. O sea, si tú te quiebras un pie, tú vas al doctor, a la sala de emergencia. Como si tú estás en medio de una depresión, ¿por qué no buscar ayuda? Es lo que yo siempre me cuestiono, como ¿por qué? Según quién ir al psicólogo es algo negativo. Me parece, o sea, es algo que lo hablo mucho. Recuerdo que a Noah, de hecho a Noah, era las personas que yo más le decía como, ve a terapia, ve a terapia. Ahora, después de años, me dice como, amo terapia, me encanta ir a terapia, hace journaling, hace un montón de cosas y yo lo veo y yo digo, ¿quién es esta persona? Me encanta, pero que ya lo vean desde otro punto de vista, no desde el del punto de vista de como de rechazarlo, de, no sé, siento que a veces es como autoprotegerse porque no quieren abrirse, no quieren Claro, reconocer lo que tú mostrarse dices. vulnerable. Sí, Es que nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables, abrirnos a una persona que no conocemos y venir a contarle lo que nos duele, lo que nos está haciendo sufrir, creo que es duro, sí. es duro. Y bueno, Becky, ¿hay algo que te gustaría agregar más sobre la salud mental que creas que sea importante? Creo que es muy importante el empezar a sembrar esto desde un lugar consciente. De verdad, es imposible que puedas gestionar tú solo emociones que no conoces. Y cuando nos centramos en nuestra vida, 2 o 3 emociones, enojo, alegría, tristeza. That's it. Y hay una gama inmensa de emociones que puedes sentir que te pueden llevar a tomar decisiones para las que no estás listo para enfrentar. Entonces, cada cosa tiene su lugar. Cada especialista es el indicado para cada cosa que tengas que tratar. Y como decías ahorita, Tati, o sea, si te fracturas, no vas a ir tú solo a ponerte un clavo y a arreglar tu pierna tú solo. No, ni te vas a poner un curita cuando es una fractura. Entonces, investígate a ti mismo y pregunta, ¿esto lo estoy pudiendo manejar y me está gustando cómo lo estoy manejando? Si tu respuesta es no, ¿estoy obteniendo un buen resultado de este manejo que estoy teniendo de esto? Si tu respuesta es no, ve con un profesional. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo. Entonces, ve con un profesional. Me encanta que lo digas de esta forma. Y fíjate que algo que se me ocurrió mientras ibas hablando de esto ahora mismo es algo que yo veo que ahorita creo que está como mucho, un tema que está mucho de moda y es la depresión y la ansiedad. Que yo Ya. creo que ahorita todo el mundo dice que tiene ansiedad o todo el mundo dice que tiene depresión. O sea, ¿cómo realmente sabe uno que tiene ansiedad, que está padeciendo de ansiedad o de depresión y cómo
bueno, pues ya sabemos cómo podemos buscar ayuda, Bien. ir con un profesional, pero realmente cómo vemos cómo se ve un cuadro de ansiedad, de depresión. Tiene que ver con el periodo de tiempo que lo estés padeciendo. Cuando es una tristeza, uno tiene un periodo corto en el que asimilas lo que pasó, tu cuerpo lo asimila, tu mente lo asimila, lo dejas ir, va. Si persiste y empieza a afectar tus relaciones y tu vida, cuando la tristeza ya se vuelve una tristeza crónica, que ya es algo químico, que no te está dejando ir a trabajar, te está impidiendo tener una vida normal como tú la conoces, necesitas ayuda. Necesitas ir con alguien especial que te diga, oye, en tu cerebro está pasando esto, entonces tenemos que trabajarlo de esta manera. Un cuadro de ansiedad, cuando ya no es solamente un simple miedo a, ok, esto se puso feo, no me gusta, ok, esto no me gusta, cuando ya se vuelve una hiperventilación, cuando tu cuerpo ya está reaccionando, cuando tienes sudoración, cuando las manos te empiezan a temblar, sucede una vez, lo estás empezando, pero si sucede cada vez que estás en esa situación, ya hay algo que tienes que solucionar. Entonces tu cuerpo te dice, tu cuerpo te avisa, te empieza a impedir llevar la vida como tú la conoces. Y ese es el momento de buscar ayuda, porque entonces ya no estás teniendo los recursos y las herramientas para sobrellevarlo. Sí, creo que es importante ser muy, muy honestos con nosotros mismos. Conozco muchos personas y amistades que siento que están pasando por momentos súper críticos en sus vidas, que sé que no están bien, que sé que no son las mismas personas y que muchas áreas de su vida están siendo afectadas y aún así se niegan a ir a terapia o tal vez no saben por dónde empezar. Y es duro como del otro lado verlo. Te pregunto, qué podemos hacer los que estamos afuera cuando vemos a una amistad o un familiar o la misma pareja de uno? ¿Cómo? Yo estuve en la pareja anteriormente con una ex y fue muy, muy duro porque no sabía cómo manejarlo. Y uno es como, pero ¿cómo te vas a estresar por esto? Yo no tengo ansiedad, no tengo un trastorno de ansiedad, entonces para mí es lo más normal de la vida. ¿Cómo lo podemos manejar, por favor? Divulgación. Es el compromiso que tenemos todos los que tenemos la información. Si yo voy a terapia, no me voy a quedar nada más diciendo, yo voy a terapia. Yo te voy a decir, oye, terapia te va a cambiar la vida. Así como te voy a recomendar la película que fui a ver y que me encantó, así como te voy a recomendar los jeans que me dijiste, te ven divinos esos jeans, son esta marca, me los compré aquí, voy contigo. Vamos de shopping. Así como decimos vamos de shopping, güey, yo te pago la sesión. Quiero que conozcas a este terapeuta. Vamos, de la mano te voy a... Así como te llevo a los drinks, porque te digo, falta peda. O sea, es hora de peda, es hora de terapia. Claro, Me encanta. sí. Sé activo en tu recomendación. Ok. Sé activo y sé constante. Y si estás viendo que está necesitándolo, así como le decimos, ocupas novio, güey, o sea, y te presentas un amigo, así preséntale a tu psicólogo. Sí. Oye, casualmente, mira, en este edificio está mi psicólogo. O sea, Claro. Me encanta que lo digas así de esa forma porque muchas veces lo que hacemos es que, bueno, lo tapamos, lo dejamos pasar y tú dices, bueno, lo tiene que resolver él o tiene que hacerse responsable de sus propias situaciones, pero sí somos muy buenos como para ir a tomar fiesta. algo, ir para fiesta, pero como que si los ves en una situación, bueno, somos muy buenos para juzgar, pero ¿qué podemos hacer más allá de esto? Y me encanta que lo digas de esta manera. Vamos, Sí. si Sé yo te activo. puedo llevar a los drinks, también podemos ir con mi terapeuta. Claro que Sí, sí. Me encanta. sé activo. Ya saben, chicos, sean activos, Sea activo. compartan. La idea es tener conciencia para saber cómo manejarnos en nuestro entorno. Sé que o sea, mis amistades son muy, muy, muy importantes, al igual que son para ustedes, al igual que obviamente todos acá, familiares. O sea, hay tantas personas que somos afectadas de una u otra manera en nuestra salud mental. Entonces, entre más lo conversemos, entre más lo hablemos, más vamos a llegar a personas que tal vez sea el momento clave de escuchar este tipo de conversaciones. Si esta conversación te llegó, si esta conversación te aportó algo positivo o piensas que algún familiar o amigo, el conocido, el vecino, el perro, el gato, puede ayudarle, chicos, por favor, la mejor manera que nos puedes apoyar y ayudar al otro también, porque estamos hablando también desde, no solamente del lugar de nuestras experiencias, sino también con una profesional. Entonces, si algo de acá te funcionó, por favor, compártelo, dale un like, un corazoncito. De esta manera podemos seguir creciendo y trayéndote invitados, tener conversaciones súper, súper profundas
y de valor. Así es, chicos. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí van a estar viniendo cositas nuevas. Así que estén pendientes de todo. Les vamos a estar dejando todas nuestras redes. Sean empáticos, hidrátese, tome agua, sea feliz, no se meta en la vida de nadie y sonría. A no ser Así de que vayan a compartirle el psicólogo, por favor. Exacto, y Usted, bye. y aquí le vamos a estar dejando las redes sociales de Becky también y de Novo Words, que hoy estamos patrocinados nuevamente por ello. Ya nos han visto 2 episodios, bueno, 3 por acá muy seguido a este Bienvenida momento. siempre. Así que chicos, recuerden que lo más valiente también es a veces decir que no estamos bien y es válido, es hacer las paces con eso. Así que comparta, comente y aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Bueno, chicos, la buena.